puntos que debemos de saber sobre la factura electrónica en la versión más actual, que es la 4.0. Mi nombre es Sofía García, gerente de consultoría de Axosnet, y en esta ocasión nos acompañarán Luis Chávez, director de operaciones, y Edgar Álvarez, técnico especialista de las soluciones de Axosnet, quienes nos van a compartir información valiosa durante este webinar. A continuación, les estaremos mostrando el descargo de responsabilidad, así como información sobre los derechos reservados de Axosnet. Adelante. Muy bien, a continuación les comparto más contexto de Axosnet. Tenemos más de 21 años generando valor con servicios y soluciones en los ecosistemas SAP y SAP Concur. Contamos con las certificaciones de SAP Partner Edge, así como Partnership para implementación y aplicaciones de SAP Concur. Hemos brindado nuestras soluciones y servicios a diversas industrias como las que presentamos en pantalla. Asimismo, nos encontramos ubicados en Houston, Texas y en Monterrey, México, y hemos brindado servicio a clientes en México y a nivel global. Antes de empezar con nuestro webinar, queremos mencionar que para nosotros su opinión es muy importante. Durante la sesión, buscamos interactuar con ustedes de la siguiente manera. En la parte inferior derecha de esta sesión podrán encontrar un icono de actividades como el que marcamos en la imagen circulado en rojo. En este podrán encontrar la sección de polls o encuestas. A lo largo de la sesión estaremos lanzando algunas preguntas para saber su opinión. Sugerimos mantener abierta esta herramienta. Asimismo, en la sección Q&A o preguntas, podrán agregar preguntas durante el transcurso del webinar, mismas que podrán ser respondidas durante la sesión o por correo electrónico por alguno de nuestros especialistas. Sin más preámbulo, comencemos con la sesión. Ahora bien, ¿qué debemos de saber sobre la factura electrónica en la versión 4.0? Vamos a ver un poco de la agenda en la cual nos va a estar acompañando Luis Chávez y Edgar Álvarez. Vamos a hablar sobre la historia de la facturación electrónica, vamos a hablar de tips para la emisión del CFDI en la versión 4.0, sobre complemento carta aporte y sus variantes, así como sanciones relacionadas al CFDI 4.0. Por último, estaremos hablando como resumen de las soluciones fiscales de Axosnet. Adelante, Luis. Muchas gracias, Sofía. Buen día a todos y gracias por estar participando en ese webinar de agosto. Y antes de empezar a hablar de facturación electrónica, me gustaría de hacerles una pregunta a todos que están participando para ver si conocen la respuesta, ¿no? Como mencionaba Sofía, debe de despegar la pregunta. La pregunta es, ¿cuándo entró en vigencia la facturación electrónica en México? Les voy a dar un minutito para que contesten y para que podamos arrancar con esa parte. Bueno, déjenme ver, ya veo que algunos ya están contestando. Muy bien. Bueno, para aquellos que respondieron 2004, esa es la respuesta correcta. Y efectivamente, en 2004, el SAT creó la famosa FIEL, que es la firma electrónica avanzada, y también en 2004, el anexo 20, el cual es la guía que determina toda la estructura de una facturación electrónica, como muchos de nosotros conocemos, ¿no? Bueno, siguiendo la línea del tiempo, otro año muy importante para la historia de la facturación electrónica fue 2010, donde en 2009 ya tuvimos un volumen altísimo de facturas, que fue alrededor de 139,000 facturas que generaron los contribuyentes, y el SAT, para facilitar la emisión de esas facturas, agrega un elemento en ese escenario que son los famosos PACs, ¿no? Proveedores autorizados de certificación, con el propósito principal de facilitar la facturación y que fuera algo más fluido entre todas las empresas que ya querían adherir de ese servicio, ¿no? Y bueno, y del lado de Axosnet, nosotros también entramos en ese mercado en 2010. De hecho, entramos en 2008, empezamos con la primera solución de facturación electrónica que aún no era entregada con un PAC, y en 2009 también liberamos a Productivo, y en 2010 ya teníamos nuestra solución efectivamente de facturación electrónica integrada a SAP, que es una solución que generaba la factura electrónica en tiempo real, ¿no? Al momento que el usuario estaba en SAP
generando la factura en su proceso cotidiano, por detrás tenemos la solución de AxosNet que estaba generando la factura electrónica, ¿no? Y bueno, finalmente, en 2014, la facturación electrónica ya se convierte obligatoria con el famoso CFDI, ¿no? Dejando detrás el CFD, disculpa. Y bueno, avanzando en 2017, ya que fue un cambio muy fuerte a todos nosotros, que fue con la versión 3.3, donde el SAT incorpora el famoso complemento de pagos, ¿no? Que es el complemento que debemos de generar al momento de recibir un pago de una factura, ¿no? Entonces, eso fue un cambio significativo para todos los contribuyentes en ese periodo y muy importante para el tema de la facturación electrónica, ¿no? Y nosotros también por parte de AxosNet vimos la necesidad y cómo poder ayudar a nuestros clientes creando un servicio de una cuota de actualización fiscal, ¿no? ¿Qué se trata esa cuota de actualización fiscal? Es una cuota que nosotros creamos para poder mantener la solución de facturación electrónica con todas las actualizaciones que pide el SAT, ¿no? Como vimos que cada vez más los cambios eran más constantes, entonces para apoyar a nuestro cliente creamos esta cuota, ese seguro que mantiene la solución actualizada, ¿no? Y más bien, por último, al día de hoy, todos debemos de estar utilizando la famosa versión 4.0, ¿no? Esa versión que también incluye el complemento de pagos 2.0, junto con varias otras actualizaciones, pero para que tengan una idea más clara de los cambios y las novedades del CFDI 4.0, yo voy a ceder la palabra a mi compañero Edgar Álvarez, para que pueda platicar un poquito más. Adelante, Edgar. Gracias. Gracias, Luis. Una vez revisada la historia del CFDI, ahora enfoquémonos en su versión más reciente. ¿Por qué se establecieron estos cambios del CFDI 3.3 a la nueva versión a 4.0? Las autoridades fiscales mencionan que se había detectado una serie de inconsistencias en la emisión de estos comprobantes, con los fines de evasión de impuestos o para la disminución de la carga tributaria. Por esos motivos, fue que se decidió establecer nuevos requisitos para la emisión de facturas mediante cambios en el CFDI, con el objetivo de impedir la captura de información incorrecta, incluso impedir el robo de identidad que se detectó en el pasado. Es por eso que surgieron estos nuevos campos. Por ejemplo, el nombre, tanto del emisor y el receptor, que fueran correctos. Esta nueva versión de comprobante fiscal se debe de mantener de forma obligatoria los siguientes campos. El nombre o régimen fiscal del emisor y receptor deben de ser exactos, de los que están en la constancia. El código postal, que es el domicilio fiscal del receptor, debe de especificarse en el CFDI. Además, un nuevo campo sobre exportación, el cual solicita indicar si el comprobante corresponde a una operación de exportación de mercancías, si es definitiva o temporal. Para el caso también de facturas globales, se incluyeron los campos de mes y año para indicar el periodo de cuándo se están emitiendo este tipo de comprobantes. Y algo muy importante, en sustitución del complemento concepto, el por cuenta de terceros, en la versión de 4.0 ya dejó de existir. Ahora se llama cuenta de terceros y es un nodo. En cuanto a la nueva versión de complemento de pagos, se debe de incluir de manera obligatoria, al igual que el CFDI, el nombre y domicilio fiscal del receptor. También contiene nuevos campos para identificar si los pagos están derivados de operaciones, son objeto de impuesto o no. Y por último, los importes en moneda nacional. Importes totales es un nuevo nodo donde debemos de especificar todo en pesos mexicanos. A continuación, les mostraremos algunos tips que les ayudarán a emitir CFDIs con la nueva versión. En la primera, capturar los nombres del emisor y receptor como aparecen en la constancia de situación fiscal, ahí cuidando las mayúsculas, minúsculas, espacios, los símbolos, todos esos caracteres.
De lo contrario, será un CFDI inválido. Recordar que el régimen de capital desapareció de la constancia, entonces no es necesario que lo pongan en el nombre o en la razón social. El segundo punto, para el uso de CFDI, recordar que desapareció la clave P01, que significaba por definir. Para esta nueva versión ya surgieron nuevas claves. Por ejemplo, para los pagos de la clave CP01, que es para especificar que es un complemento de pagos, o la clave S01, que significa sin efectos fiscales, que generalmente se utiliza en traslados, o facturas globales. Y por último, la clave CN01, que se utiliza para las nóminas. Se debe de utilizar para las nóminas y es obligatorio. El tercer punto, recordar que los pagos en efectivos no nos eximen de emitir el CFDI. Siempre tenemos que emitir un CFDI al público en general si es que no tenemos un receptor específico. El número 4, cuando se genera una factura en público en general, tomar atención en los datos del emisor y los datos del receptor, ¿sí? Ahí, cuando es en público en general, tenemos RFCs tanto nacional como RFC extranjero, en los cuales tenemos que especificar correctamente. En el número 5, tener cuidado al cancelar una factura. Tenemos que especificar el motivo de cancelación idóneo, ya que si no lo hacemos, sería una cancelación inválida y podríamos tener varias facturas vigentes de la misma operación. Entonces ahí el SAT dispuso de varias opciones para elegir la idónea. El número 6, notificar al cliente de ser posible de las cancelaciones para que el proceso sea más rápido y estén atentos al buzón tributario y las puedan cancelar cuanto antes. Si bien existen esos límites de tiempo que son de 2 días, pero si se los avisamos, pues sería más rápida ese proceso para regenerar una nueva factura. El número 7, recordar incluir los nuevos campos que permiten identificar la exportación de mercancía cuando esté realizando esta actividad. Si no lo hacemos, ahí incurriríamos en alguna sanción por parte del SAT. 8, uso de los nuevos nodos como a cuenta de terceros, en lugar del complemento por cuenta de terceros, el que hablamos hace un momento, de que cambió este complemento y ahora surgió un nodo. Ahí importante tenerlo en consideración, porque muchas veces estaba generando con el complemento anterior y en este caso ya sería una factura inválida. El 9, en los pagos, indicar los importes totales de pagos en moneda nacional con sus impuestos. Estos campos, actualmente lo que nos dimos cuenta es que no están siendo validados en cantidad, en monto, por lo que se podrían agregar información incorrecta. Entonces ahí le recomendamos tener cuidado al momento de agregar estos importes totales, que siempre deben de ser en moneda nacional. Hemos visto que generan pagos y los pagos están en dólares y esos totales los ponen en dólares. Muchas veces el SAT te lo deja timbrar, pero pues es incorrecto. Y por último, revisar siempre la plataforma del SAT para estar actualizados de las últimas actualizaciones. Ahí constantemente el SAT está poniendo nueva información, entonces es recomendable que siempre estemos al tanto de ello. Ayúdenme a responder, por favor, una pregunta que les va a aparecer ahí en pantalla. ¿Ustedes actualmente cuentan con un sistema ERP en su empresa? Si es así, ¿con cuál? Ahí si ven, podemos ver varias opciones. Entre ellas está SAP, Oracle, algún ERP de Microsoft, o si cuentan con algún otro, ahí lo pueden especificar y podrían ponerlo en el chat. Estamos dando un momento para ver las respuestas, por favor. Ok, listo. Pues sí, ahí la mayoría mencionó que utilizan SAP u Oracle. Perfecto. Bueno, ahora hablemos del último requisito impuesto por las autoridades gubernamentales en el ámbito de transporte y la logística. Estamos hablando del complemento cartaporte. Este complemento ha sido diseñado para mejorar la trazabilidad y el control de bienes y mercancías en movimiento, así como proporcionar
proporcionar una visión detallada a los medios de transporte utilizados en diferentes modalidades, ya sea terrestre, aérea, marítima o fluvial. En el gráfico que les aparece en pantalla, podemos ver las fechas de cuándo surgió este nuevo complemento, donde se ve que apareció en el 2021, dentro de la página del SAT, ahí fue su aparición, donde se mostró por primera vez en la página web. En enero de este año se especifica como obligatorio. Ahí importante esto que aparece en la página del SAT. Menciona que es obligatorio a partir de este año. Sin embargo, a partir del próximo año es cuando van a incurrir sanciones y va a ser un uso obligatorio. Sanciones si se genera de forma incorrecta. Si ustedes están generando el complemento carta aporte y ponen información que no corresponda a la actividad, ahí eso es importante tener en consideración. ¿Cómo está el complemento en números? Aquí se han emitido CFDIs con complemento carta aporte según el SAT hasta la fecha. 94,000 contribuyentes han emitido este CFDI con este complemento. Estas cifras son de enero a mayo, desde que surgió el complemento carta aporte, y ahí podemos ver que pues, la mayoría ha emitido complemento con autotransporte, y en total serían 509 millones de comprobantes que tenemos hasta la fecha. ¿Qué ha permitido este complemento carta aporte? En palabras del SAT, fortalece el esquema para el traslado de mercancía, regulariza las operaciones comerciales relacionadas con los servicios de transporte, refuerza los actos de fiscalización y el control de entrada y salida de mercancías, principalmente del país, y proporciona elementos para las dependencias públicas responsables de la vigilancia y control de las vías para verificar y acreditar la estancia o tenencia de su traslado, tanto de la mercancía como del móvil. ¿Quién debe de emitir el CFDI con complemento carta aporte? Aquí tenemos dos escenarios principales. El primero, si tú eres propietario, poseedor o tenedor de los bienes o mercancías y el traslado se realiza con medios propios, tienes que emitir una factura de traslado con complemento carta aporte que ampare el traslado por territorio nacional. Adicional, tienes que hacer un CFDI de ingreso a tu cliente donde le estás vendiendo la mercancía, ¿ok? Aquí serían 2 CFDIs. Por ejemplo, si tú estás transportando un lote de laptops de Monterrey a Ciudad de México, entonces debes de tener 2 CFDIs. Debes de emitir la factura de traslado y la factura de ingreso de la mercancía. Si te dedicas al traslado de bienes o mercancías simplemente y no eres el dueño de esta misma, tienes que emitir un CFDI de tipo ingreso con el complemento carta aporte y amparar el cobro por el servicio que estos presentan, así como el traslado del territorio nacional. Aquí en este caso, por ejemplo, si estás transportando esas laptops que no son tuyas, de Monterrey a la Ciudad de México, por ejemplo, en tu camión de carga deberás de emitir una factura electrónica de ingreso con complemento carta aporte. Aquí apóyenme a contestar la siguiente pregunta, por favor. ¿Ustedes ya emiten CFDIs con complemento carta aporte? Ahí les va a aparecer la pregunta en pantalla. Entre las opciones sí, con una solución dentro de mi ERP, sí, de forma manual en la página del SAT, o sí, fuera de mi ERP, o no es necesario en sus empresas, también podría ser, es el caso. Ok. Aquí pues, entre las respuestas, la mayoría contestó que ya tienen una solución dentro de ERP o también que no tienen esta actividad dentro de su empresa. Aquí hablemos de SAP. Como en SAP no se tiene un proceso definido para el escenario de traslados con el complemento que se adecue 100% al que se solicita dentro de nuestro país,
Axosnet dispone de una solución customizada en la cual se puede crear el CFDI de traslado con su complemento cartaporte mediante una transacción desarrollada. Esto para obtener la información ya sea del módulo DMM, de manejo de materiales, o el módulo de SD, de ventas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar desde el módulo de materiales, podrían crear un documento de traspaso de material o un documento de baja de material para especificar la mercancía que se está trasladando, y con este documento nosotros podremos obtener la información y el programa genera un CFDI de traslados y lo timbra. También el programa puede facilitar un documento de ingreso a partir del módulo de ventas, ¿ok? Si ustedes generan una entrega o una factura, nosotros podemos obtener la información de ahí para poder generar un CFDI de ingreso con el traslado. Aquí importante, no disponer de las obligaciones existentes y las nuevas impuestas por el SAT nos puede generar sanciones, de las cuales nos hablará un poco más mi compañero Luis. Adelante, Luis. Gracias, Edgar, por brindarnos claridad acerca de todos los cambios más importantes para el CFDI 4.0 y bien, como mencionaba, en caso que no se cumplan con esos cambios, pueden generar sanciones, las cuales yo voy a mencionar algunas más importantes, ¿no? La primera es principalmente que todos tenemos que estar trabajando con la versión 4.0 en nuestro sistema de facturación, sea dentro de SAP o fuera de SAP, o dentro de su ERP o fuera de su ERP. En caso que no se incumpla, ¿no? Eso, de acuerdo al artículo 84 del Código Fiscal de Federación, las multas pueden estar en torno de 17 a 97 mil pesos en caso que se emita correctamente los CFDIs, ¿no? Otra sanción muy importante que tenemos que cuidar, como mencionaba Edgar, para el tema del complemento cartaporte, es si los contribuyentes omiten el complemento de cartaporte, eso puede generar como sanciones o multas de 17 a 90 mil pesos. Y si ponen alguna información incorrecta o el llenado no está como debería, también por CFDI pueden generar multas de 400 a 600 pesos, ¿no? Bueno, y por último, una muy importante también el tema de las cancelaciones, que las multas de las cancelaciones, en caso que se haga incorrectamente, pueden estar generando entre alrededor de 5 a 10% del monto de la factura que estás cancelando, no de la factura que vas a reemplazar con la cancelada, ¿no? Entonces, eso es muy importante, estar atentos para que no generen ese tipo de sanciones adentro de su empresa, ¿no? Bueno, de mi parte sería todo. Dejo el cierre de nuestro webinar con Sofía García. Adelante, Sofía. Muchas gracias, Luis. Pues antes de despedirnos, nos gustaría actualizarle sobre nuestras soluciones de Financial Management relacionadas justo a la emisión de facturas electrónicas. Seguramente muchos de los asistentes en esta llamada ya cuentan con la solución de emisión de CFDI y de complemento de pagos de Axosnet. Sin embargo, conforme a los últimos requerimientos del SAT, de los que ya hablamos en esta sesión, y a necesidades particulares de nuestros clientes, hemos ido adicionando nuevas soluciones como las siguientes. Por ejemplo, add-on para complementos fiscales, por ejemplo, cartaporte, comercio exterior, leyendas fiscales, entre otros. Asimismo, la emisión de distintos tipos de comprobantes, como el CFDI de traslados, que ya platicó Edgar en esta sesión, en los módulos, por ejemplo, de SAP, DMM y DSD, así como el CFDI de retenciones. Y por último, el módulo de adendas comerciales. Contamos con más de 30 adendas comerciales ya preconfiguradas para clientes de distintos giros como automotriz, alimenticio, entre otros. Así que, bueno, si en su compañía tiene necesidades particulares para el CFDI 4.0, no duden en contactarnos. Al final de la sesión les vamos a compartir nuestra dirección de información y asimismo hacerles saber que les vamos a estar enviando esta grabación para que pues ustedes también la puedan tener a la mano y compartirla con su equipo. Les agradecemos mucho su atención y bueno, nos vemos en el próximo webinar para el mes de septiembre. Muchísimas gracias.